Bien, buenos días. Vamos a empezar acá a estudiar ya la parte de hidrodinámica, ¿no? En hidrodinámica ya es un fluido en movimiento. Generalmente los fluidos, bueno, los líquidos que tenemos acá están encerrados en una tubería, pues, ¿no? Como el agua que está pasando por o está corriendo por una tubería. En el ejercicio me dicen que el diámetro de esta tubería es 8 centímetros. Hay que tener cuidado ahí porque a veces dice diámetro, otras veces dice radio, ¿no? El diámetro, no se olviden, es la longitud que hay de extremo a extremo. Nosotros lo que necesitamos casi generalmente es el área o la superficie, la sección transversal de esta tubería por donde está pasando el fluido. ¿Cómo saco el área? El área tiene su fórmula, ¿no? El área de acá, si es un cilindro o si es un tubo, el área es pi por el radio al cuadrado. Y aquí está el problema, ¿no? A veces se confunden con diámetro y radio, que no es lo mismo, ¿no? El diámetro es 2 veces el radio. Entonces, si esto tiene un diámetro de 8 centímetros, su radio pues va a ser 4 centímetros, ¿no? Y para aplicar la fórmula podemos utilizar esto. Área es igual a pi por el radio al cuadrado, que son 4 centímetros al cuadrado. El área va a ser igual 4 por 4, 16 pi centímetros al cuadrado. O si lo queremos en decimales, 16 por 3 vendrían a ser 3.14, ¿no? 16 pi 50.27 centímetros cuadrados. 50.27 centímetros cuadrados. Eso cuando está en centímetros. A veces es necesario que esto de acá esté en metros cuadrados. Entonces, si lo tengo en centímetros cuadrados, simplemente hay que dividirlo, para transformarlo a metros cuadrados, hay que dividirlo entre 100 al cuadrado. Entonces, eso dividido entre 100 al cuadrado o entre 10.000 va a ser un área de 5,027 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿ya? Entonces no se olviden, simplemente es dividirlo entre 100 al cuadrado, ¿no? 50.27 dividido entre 100 al cuadrado le va a dar esto de acá, una cantidad bastante pequeñita, pero esto ya está en metros cuadrados. Entonces cuando trabajen con centímetros o con metros tienen que hacer esa conversión. En este caso, ya ahora sí volvamos al ejercicio. En el ejercicio me pide calcular el caudal, ¿no? El caudal, aquí yo tengo una fórmula de caudal. Fórmula de caudal es igual a área por la velocidad. Área de la sección transversal o área del tubo multiplicado por la velocidad del fluido. Incluso acá, si se fijan, la velocidad está en metros sobre segundo y el caudal, perdón, el área tiene que estar sí o sí en metros, porque si no, si mezclan unidades, ahí se empieza a enredar todo, ¿ya? Área 5.027 por 10 a la menos 3 por, no le voy a poner unidad, velocidad por 4, ¿no? Entonces aquí voy a tener un caudal de, por 4, 0,020. 0,020. ¿El caudal en qué está? El caudal puede ser metros cúbicos sobre segundo, ¿no? En un segundo pasa esta cantidad de agua por ahí, o de líquido que yo tenga, o de fluido, ¿sí? Ahora me pide que no exprese solamente en metros cúbicos sobre segundo, sino que lo exprese, acá podrían ser también litros por si acaso, ¿no? Litros por segundo. Ahí vamos a repasar la conversión ahorita de litros a metros cúbicos también. Pero me pide sobre hora, ¿no? Entonces estos segundos lo convierto en horas simplemente. Entonces una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Hago conversión simplemente. El caudal en metros cúbicos por hora va a ser igual a 72,38 metros cúbicos, ahora sí, por hora, ¿sí?
Bien, esto sería, esta es la ecuación de caudal, eso tienen que aprender. La superficie, cómo calcular la superficie. Si esto acá un tubo, un cilindro, es así, ¿no? Si fuese un cuadrado es lado por lado, o dependiendo de cómo sea la tubería por donde está yendo. Hay otra fórmula de caudal también. Caudal también es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Esa es otra fórmula que pueden utilizar en el caso de que les den. Por acá pasan, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, 80 metros cúbicos en una hora. Entonces pueden utilizar esta fórmula para sacar caudal, que va a dar el mismo resultado. Hay otra ecuación que se llama ecuación de continuidad. Eso es porque el mismo fluido que va a pasar por este punto, va a pasar por este punto de la tubería. Y si la tubería se hace más pequeñita o se hace más gruesa, vamos a ponerle por ahí un embudo. El mismo fluido que pasa por acá tiene que pasar sí o sí por esta partecita de acá. Entonces a veces se utiliza también la ecuación de continuidad, pero eso en otros ejercicios, ¿no? Donde el caudal que está pasando por aquí tiene que ser igual sí o sí al caudal que está pasando por aquí. Claro que como acá el área es más grande y allá el área es más pequeñita, aquí el fluido va a tener una velocidad y acá el fluido va a tener una velocidad mayor, ¿no? Es como cuando nosotros le ponemos o tratamos de cerrar, qué sé yo, el grifo con nuestro dedo, ¿no? El volumen que sale es el mismo, solamente que la velocidad del fluido va a ser mayor. ¿Sí? Bueno, en otros ejercicios vamos a utilizar esta ecuación de acá, pero aquí vamos a desglosar un poquito. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? Esta ecuación de acá también es la de continuidad que tienen que aprendérsela para utilizar en algunos ejercicios. Bien, jóvenes, eso sería este primer ejercicio. Gracias.